Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 4 de Bed Free 1 de 4. Necesito hacer ejercicios de calentamiento esta noche basados en el libro. Cuando me fui alrededor de las 11, el teléfono en la mesa vibró y apareció un mensaje de texto sin leer. Lo presioné y lo vi. ¿Podemos hablar? Te espero en las escaleras de emergencia. Rápidamente me di la vuelta y miré detrás de mí. La mesa del fondo está vacía. Suspiré suavemente y le dije a Kay que iría al baño. Me levanté y salí de la oficina. Se apoyó casualmente contra la pared con los brazos cruzados. Wea, ¿qué pasa? ¿A dónde vamos esta noche? ¿Mi casa o la tuya?, preguntó King. Miré esos profundos ojos azul zafiro y cuando vio mi expresión no supe cómo responder. Levanté las comisuras de su boca en una media sonrisa. King, ¿qué ves? Wea, anoche tú... No me acosté con nadie más y no rompí nuestro acuerdo. King, como si lo hubiera adivinado en la mañana, respondió de inmediato a la pregunta, atrapada en mi garganta. Dudé un poco ante lo que dijo y levanté una ceja. King, no puedo creerlo. ¿Puedes preguntarle a Igun qué tan bueno estuvo anoche? ¿Quieres que sospeche? Ajusté mi ritmo de respiración y me calmé. Elijo creerle. Cuando descubrí que elegí creer las palabras de un hombre, no pude evitar sentirme un poco extraño. He estado con él durante tanto tiempo. En comparación con antes, sé más sobre el carácter de King. Es un hablador directo. No creo que esté mintiendo, y si está con alguien más, estoy seguro de que me lo dirá automáticamente. Incluso para mí, está bien que no se acueste con otras personas, porque todavía necesito que me acompañe en mi soledad, y es una pena terminar nuestra relación física ahora. Créeme, ya te dije que si lo hiciera, nunca te mentiría. La otra parte colocó su gruesa palma sobre mi hombro y dijo con confianza: Está bien, porque no me gustan los mentirosos. Mi tono era serio y cuando la otra parte lo escuchó, sus ojos se iluminaron. Su palma descendió rápidamente desde mi hombro hasta mi cintura y envolvió su brazo alrededor de mi cintura. King, ¿eso significa que si no miento, te gustaré? Volvamos al trabajo. Aparté su mano y regresé a la oficina, pero King me agarró la muñeca. King, entonces, ¿dónde estamos esta noche? ¿Puedo ir a tu casa? Ua, ¿qué haces aquí? Mañana vamos a la reunión deportiva. ¿No necesitas dormir y descansar? King, ¿cómo tengo que participar en la reunión deportiva mañana? Tengo que hacer algunos ejercicios de calentamiento esta noche. King se acercó lentamente a mí y me abrazó. El olor a menta en el aire parecía volverse más fuerte. Luché un poco e inmediatamente miré a mi alrededor con cuidado. Wea, suéltame, alguien verá. No, responde la otra parte. Los labios de la otra parte besaron lentamente mi cuello. Me giré hacia un lado para esquivarlo. La otra parte aprovechó la situación para poner mi lóbulo de la oreja en su boca. Una voz profunda y suave sonó en su oído. King, dije, probemos algo divertido, como apagar las luces y en este lugar oscuro. No quiero, dije no para disipar rápidamente la atmósfera emocionante y ambigua actual. Lo empujé. King se quedó un poco estupefacto cuando vio la reacción exagerada en mi rostro. Apreté los puños, traté de enderezar la respiración y dije: Vuelve al trabajo, hablaré sobre los negocios de esta noche. Apreté los puños e intenté recuperar el aliento. Después de eso, lo ignoré y corrí de regreso a la oficina. Pensando en mi relación exagerada de hace un momento, me duele el corazón. Resulta que algunas cosas, por mucho tiempo que haya pasado, aún dejan una huella imborrable en mi corazón.